Profe, Dime, Andrea. el examen, Entonces, hoy vamos a trabajar con el marco metodológico. El marco metodológico es el apartado de la tesis en donde se establece el camino o la manera en que va a proceder el investigador para llevar a cabo su investigación. Entonces, imaginémonos que nuestro objeto de estudio es como un animalito, ¿verdad? Que anda ahí corriendo y nos va dejando huellas. Y nuestro marco metodológico es el apartado donde vamos a definir todos estos pasos y todas estas estrategias para seguirle el rastro a ese objeto de estudio, para seguirle el rastro a ese animalito y finalmente capturarlo. ¿Qué es lo que pasa hasta este momento? Nosotros hemos trabajado con revisión de estudios previos, hemos trabajado con una revisión de la teoría, pero aún no tenemos claridad, si ustedes lo piensan, sobre cómo vamos a llevar a cabo el estudio. Sea, en realidad no hemos tomado decisiones sobre cómo implementarlo en la vida real. Y para eso es el marco metodológico. Ahora, si bien la metodología y el marco teórico son apartados distintos, tienen que construirse de manera articulada, en el sentido de que la metodología, los pasos que yo escojo, tienen que ser coherentes con los conceptos que yo propuse, con las definiciones teóricas. El camino que yo escojo para acercarme a mi objeto tiene que ser coherente con su naturaleza. Por ejemplo, digamos que yo quiera cazar peces. Yo no puedo ir a cazar peces a un estanque, sacarlos con una red para mariposas, porque posiblemente la red para mariposas sea de un material un poquito más liviano y el peso del pez la reviente. Yo necesito un instrumento que sea acorde con el objeto. Necesito un método que sea acorde con su naturaleza. Por eso es tan importante mantener la coherencia entre cómo yo definí estos principios teóricos y cómo voy a proceder. Aunque estén articuladas, la teoría y la metodología son distintas. El marco teórico, comentamos el martes, nos habla sobre el objeto, sobre su comportamiento, define qué es la cosa y es una manera, unos lentes según los cuales nosotros vemos ese fenómeno. El marco metodológico no habla sobre el objeto, nos sirve para aproximarnos a él, para recogerlo y analizarlo. No nos dice qué es, sino cómo se procesa, los procedimientos para manipularlo. Y tampoco es una manera de ver, es una forma de proceder u organizarnos. Vean que el marco metodológico es más operacional. Implica, como les anticipaba, decisiones concretas para llevar a cabo el estudio. En este punto del curso, ya nosotros estaríamos viendo lo que constituye un anteproyecto de tesis, que contiene antecedentes, marco teórico y marco metodológico. Esta es la base, digamos, lo que en otras universidades se prepara para un examen de candidatura, para lo que se pone primero a prueba cuando ustedes llegan acá y el planteamiento es sólido, ya la tesis va sobre ruedas. Los antecedentes, primero recordemos que habíamos definido unos objetivos y un problema clarísimos. Vamos a revisar estudios previos para construir los antecedentes, entonces ya advertimos cuál es la situación del conocimiento, las conclusiones y descubrimientos que hay actualmente sobre nuestro tema. Después vamos a hacer el marco metodológico y es donde rastreamos y escogemos los fundamentos, las bases teóricas para conceptualizar el fenómeno. Y ahora, una vez que ya sabemos qué se dijo y cómo vamos a entender este trabajo, tomamos decisiones metodológicas, pasos para procesar la información y acercarnos al fenómeno. Después de esta explicación preliminar, entonces, profe, ¿cuáles son los elementos que componen el marco metodológico? Es un apartado extenso, no difícil, sino extenso por la cantidad de subelementos que se tienen que contemplar.
La redacción, ya lo vamos a ver, es bastante reiterativa, pero son muchos detalles. Por eso les decía que la clase de pronto se puede sentir como pesadilla. Ahí vamos poco a poco. El primer componente del marco metodológico es el enfoque de la investigación. Si ustedes recuerdan, fue lo que trabajamos en la primerísima clase. Ustedes tienen que definir desde el puro principio si la investigación que van a realizar, la tesis, es cuantitativa o cualitativa o mixta. Para decidirlo, se pueden guiar con estas características y con toda la información que quedó desde la primera clase. No la voy a retomar acá. Solo voy a reiterar que por sí misma ninguna ruta es mejor que otra. Ustedes tienen que escoger cómo quieren llevar a cabo el estudio según la naturaleza y según sus condiciones. Ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, no hay ninguno que sea en sí mismo mejor o peor. Ustedes tienen que sopesar ya con el problema de investigación que tienen y con los objetivos que tienen, cuál de las tres les funciona más según el tipo de fenómeno y cuál les funciona más según la empresa que pusieron ahí, el año que pusieron, los recursos que ustedes tienen, los conocimientos y la experiencia que tengan sobre ya ese tema de tesis, esa pregunta y ese tema de tesis. Y la mejor recomendación es, vean, no se preocupen, o sea, el tiempo que ustedes, ¿cómo es? No se sobrepreocupen. El tiempo que tienen para hacer la tesis es corto, entonces tomen decisiones estratégicas y a conveniencia para hacer un trabajo bien, pero que sea accesible para ustedes. ¿Cómo se redacta esta parte de la tesis? Se pone un título que dice enfoque o enfoque de la investigación. Luego, ustedes enuncian cuál fue el enfoque que escogieron para su estudio, ponen una cita textual de algún autor que defina en qué consiste ese enfoque y luego argumentan por qué su tesis corresponde a ese enfoque. Entonces, en términos generales, se vería algo así como los estudios cuantitativos se definen como aquellos que y ponen una cita y le explican. Este estudio es cuantitativo debido a que y ponen un par de explicaciones. Esto no debe superar, a ver, 2, 3 párrafos. Se van a encontrar tesis en las que hacen una explicación muchísimo más profunda, pero en la vida real lo que a ustedes les están pidiendo es muy puntual. Entonces, con 2 o 3 párrafos bien precisos que cumplan con este esquema, nadie les va a reclamar nada. Están diciendo lo que tienen que decir. El segundo componente es el diseño de la investigación. ¿Qué es un diseño? Es el plan o la estrategia que van a seguir para obtener información sobre el problema. Ya nos va a quedar un poquito más claro cuando yo les muestre los tipos y los ejemplos. Elegir un diseño para un estudio es, digamos, como elegir el tipo de método, la forma concreta en que me voy a acercar para recopilar los datos y para comprender este fenómeno. Por eso se relaciona con el marco metodológico, porque hay que tomar decisiones operacionalizadas. En el enfoque cuantitativo, si ustedes escogen hacer su tesis cuantitativa, en la sana teoría, los enfoques cuantitativos se dividen en dos, los experimentales y los no experimentales. Esto es lo que se van a encontrar en los manuales de investigación, que el cuantitativo, ay Dios, que el cuantitativo cubre ambos, este y este. Pero en la vida real se van a topar con que hay también estudios cualitativos y mixtos que usan este tipo de diseños. Y lo mismo ocurre con la UIA. Lo mismo. Entonces, los manuales dicen que estos son cuantitativos, pero no se restringe a.
estos diseños no experimentales, ustedes también los pueden usar para la tesis de ustedes, si es cualitativa o es mixta. Ahora, yo no me voy a enfocar en los diseños experimentales porque, bueno, aquí que hay gente de farmacia, se usan mucho como en ensayos clínicos, en ciencias naturales, sí, como en química, se usan un poco en educación. Y francamente, no he leído hasta ahora, que tengo varios años de trabajar para la UIA, tesis experimentales. Casi siempre optan por diseños no experimentales. Entonces, ¿en qué consisten los diseños no experimentales? En que ustedes van a observar o a medir los fenómenos y las categorías y las variables tal como ocurren en su contexto natural. Ustedes no están manipulando de ninguna manera cómo suceden las cosas. Ustedes están observando el fenómeno tal cual está, ¿verdad? En su contexto. Las causas o los antecedentes, las circunstancias ya existen, ya sucedieron, no es posible manipularlas, no puedo influir en ellas y por lo tanto también los efectos. Yo no puedo controlar el entorno ni las variables, precisamente porque el investigador no puede controlar adrede, como si estuviera haciendo un experimento en un laboratorio, precisamente porque el investigador no puede controlar adrede todas estas circunstancias, es que los diseños no experimentales también se usan en estudios cualitativos y mixtos, en los que el investigador simplemente toma el fenómeno en su contexto. Ahora, un ejemplo podría ser que yo quiera llevar a cabo un estudio sobre la relación entre la cantidad de agua llovida y la humedad del suelo. Por ejemplo, en esta zona, que llueve tanto, tanto, tanto. Entonces, digamos que yo quiera hacer un estudio que denote esa relación. ¿Cuánto llueve anualmente en el cantón de Pocosí, digamos, y el nivel anual de humedad en el suelo? ¿Por qué? ¿Verdad? Y vean por qué, ¿cómo podría ser un diseño no experimental? A ver, yo no puedo hacer llover. Yo no puedo hacer llover en Guapiles. Yo tengo que jugar con la lluvia que cae naturalmente aquí y tengo que ir a medir el grado de humedad en el suelo tal cual es según la cantidad que llovió. Yo no puedo hacer llover como si estuviera en un laboratorio. Entonces es un estudio que sería no experimental, porque yo no puedo controlar las variables, digamos, de lluvia, las nubes, la condensación, todo, no puedo. Ahora, hay dos tipos de diseños no experimentales, los transeccionales o también llamados transversales y los longitudinales. Estos se diferencian según la temporalidad en que se recolectan los datos. Los diseños transversales son aquellos en los que los datos se recopilan en un único momento, un tiempo único, y tienen tres subtipos. Los diseños longitudinales son aquellos en donde, como es de longitud, ¿verdad? Se hacen varias mediciones a través del tiempo. La recolección de los datos se hace muy extensa, como en temporadas, como en estaciones, en fases a través del tiempo, porque lo que interesa es como medir la evolución. Y de estos también hay otros subtipos. Como ustedes se podrán imaginar, para los efectos de la tesis en la UIA, los estudios que ustedes realizan son transversales. ¿Por qué? Porque normalmente están trabajando en una empresa o tienen el acceso a la población en un periodo cortito, que es cuando ustedes hacen la tesis, recopilan esos datos y vámonos. ¿Verdad? Ustedes no van a estar como en un proyecto de investigación, digamos, recopilando por varios años para hacer un estudio longitudinal. Eso no, digamos, no aplica para la tesis.
de la OIA. Ahora, entonces, por eso vamos a ver estos subtipos, que son los que a ustedes, ¿verdad? Vamos aterrizando, estos subtipos son los que a ustedes les interesan. Veamos, los estudios transeccionales, transversales, pueden ser de tres tipos. El primero son los diseños exploratorios. Los diseños exploratorios son una primera aproximación hacia el fenómeno. Imaginémonos, ¿verdad? Como este término explorar es como ir a hacer un reconocimiento a un territorio virgen nunca antes explorado. Eso es un diseño exploratorio. Ir a ver allá un pedazo de tierra, ir a explorar un lugar que no hemos conocido. Eso es explorar. Entonces, un diseño exploratorio es como una primera aproximación apenas como para ir valorando el terreno. No se sabe nada sobre este tema, no se han hecho investigaciones previas, hay muy poco, entonces la investigación de ustedes está apenas aproximándose desde una perspectiva muy innovadora y está identificando conceptos e hipótesis por probar. Por ejemplo, imaginémonos que salió una nueva bebida gaseosa al mercado ahora en febrero. No se han hecho estudios anteriores sobre esa bebida. Entonces, digamos que yo quiero hacer la tesis sobre la frecuencia del consumo y cantidad consumida por adultos de 20 a 30 años de esa bebida. Y que mi pregunta sea, ok, ¿con qué frecuencia y qué cantidad consumen esta bebida gaseosa los adultos de 20 a 30 años en el lapso de junio a agosto de 2026? Es una bebida nueva, nunca antes se ha trabajado. Hay estudios de otras bebidas en el mercado, en la literatura, pero no sobre esta. Entonces es un estudio exploratorio. Ahora, el segundo tipo son los diseños descriptivos. Este es muy común para las tesis. Como su nombre lo indica, son aquellos que especifican propiedades, características, rasgos, componentes, circunstancias de un fenómeno en un contexto. Sirven para caracterizar. O bien, si el estudio fuese un poco más cuantitativo, cuantifican ciertas variables, ciertas dimensiones, ciertas características, ángulos del fenómeno. Siguiendo nuestro ejemplo, digamos que de esta nueva bebida que salió en febrero, yo quiero hacer más bien un estudio más descriptivo. Y entonces me interesa determinar qué distingue esta bebida frente a otras en el mercado. Entonces yo quisiera determinar, describir estas diferencias entre las bebidas disponibles. Este es un estudio descriptivo. Y por último, podría ser que ustedes propongan un diseño correlacional. Este también es común. Sí, es común en los estudios en tesis de la UIA. Los diseños correlacionales son aquellos que establecen relaciones entre dos o más categorías o conceptos o variables. Digamos, por ejemplo, que de esta nueva bebida yo quisiera saber cómo incide el consumo de esa nueva bebida gaseosa, que sería esta variable, por las noches en los horarios de sueño. O sea, cómo se altera la hora a la que la persona se va a dormir y la hora a la que se levanta. Tengo por un lado consumo de la nueva bebida gaseosa, que sería como la variable 1, y horarios de sueño, que sería la variable 2. Entonces yo estoy tratando de establecer relaciones entre estas dos variables. Eso es un estudio correlacional. Ahora, solo para conocimiento de ustedes, ¿verdad? Los estudios correlacionales hay de dos tipos. Hay unos que caracterizan las variables como coaparición, es decir, que cuando aparece uno, suele aparecer el otro. Estos de coaparición son muy frecuentes en estudios como en ensayos clínicos o en estudios médicos donde, por ejemplo, a nosotros se nos dice, yo les digo a ustedes, a ver, el consumo de tabaco se asocia con un aumento del riesgo de padecer de cáncer de pulmón. Ven que es una relación como de coaparición. Pero una cosa es que a ustedes les digan que cuando hay consumo de tabaco se suele
se suele correlacionar, suele coaparecer con cáncer de pulmón. Y otra cosa es que les digan a ustedes que por fumar tabaco se genera cáncer de pulmón. Y ese es el segundo tipo, que son estudios causales. Y noten el matiz, ¿verdad? Ya eso es más serio. Es decir, si usted fuma, fumar es la causa de su cáncer. Entonces, esa relación causal, que es muy de la física, muy de ¿verdad? Se matiza un poquito más. Hay que matizarla. Entonces, normalmente para la UIA y para una investigación, ¿verdad? Casi siempre ustedes lo que optan es por esto, ¿verdad? No, ustedes no están estableciendo relaciones de causa y efecto, sino como que dicen, hay una correlación, ¿verdad? Entre cuando aparece esto, también aparece lo otro, como un poquito más matizado. Porque ya los estudios causales, ya cuando estamos hablando de causa y efecto, podemos predecir. Entonces ya eso es más profundo, más detallado. En síntesis, profe, sí, todo bien, pero me voy a perder. En síntesis, ¿qué nos sirve para la UIA? La tesis en la UIA suele ser transversal, es decir, la llevamos a cabo en un periodo cortito, que es cuando ustedes llevan el curso de tesis. Y ustedes pueden optar por 3 diseños. Pueden hacer su tesis exploratoria, si el fenómeno es muy nuevo, poco indagado, no ha sido antes descrito y quieren preparar el terreno para futuras investigaciones. Pueden hacer su estudio descriptivo, es decir, presentar, detallar rasgos, dimensiones, incluso cuantificar aristas de un fenómeno, o pueden hacer un estudio correlacional cuando tengan que establecer relaciones entre 2 variables. Lo más importante es, recuerden, que los datos se recopilan en un momento único y que por lo tanto los resultados de la tesis responden a esos datos en particular. Entonces, si ustedes recogieron los datos ahora de junio a agosto, digamos, y hacen la tesis y la tienen lista para noviembre, en 5 o en 10 años, todo bien, porque ustedes recopilaron los datos en aquel momento y sus resultados corresponden a aquella época. Listo. Ahí terminó, ¿verdad? No es un estudio longitudinal. ¿Cómo se redacta esta parte? Suelen poner, perdón, aquí es diseño. Suelen poner un título que es diseño de investigación. Se enuncia el diseño que ustedes escogieron, se define con una cita y luego se explica por qué. ¿Por qué la tesis de ustedes corresponde a este diseño? Entonces, más o menos quedaría, bueno, esta investigación es de tipo descriptivo, los estudios descriptivos se definen como este estudio, este trabajo de graduación es descriptivo debido a que. Hay un matiz importante, ustedes notarán que muchas veces las tesis también ponen que son explicativas. Es muy común encontrar que el diseño es descriptivo explicativo. Si así fuera, es muy fácil de entender, es que se describe y se explica. Vean que no llegamos a poner relaciones, sino que se describe y se explica. Si ustedes escogen descriptivo explicativo, tienen que argumentar las 2 dimensiones. ¿Por qué por un lado es descriptivo y por qué por otra parte es explicativo? ¿Ok? Tienen que argumentar las 2 aristas. Bien, ¿todo bien hasta acá? ¿Todo claro? Ok. Ahora vamos con los sujetos de estudio. Tanto en los estudios cualitativos como en los cuantitativos, como en el mixto, los investigadores tienen tiempo y recursos limitados. Entonces, nosotros no podemos trabajar con todo el mundo, sino que tenemos que escoger un subgrupo de casos o de documentos o de personas de nuestro interés dentro de una población más grande sobre quienes o sobre los cuales voy a recoger los datos. Esta es la famosa muestra. Yo no puedo trabajar, por ejemplo, con, qué sé yo, actualmente tengo 120 estudiantes. Yo no puedo trabajar con 120 estudiantes para hacer una investigación. Yo tengo que seleccionar un subgrupo de todos mis estudiantes para poder llevar a cabo un estudio. Esa es la muestra.
El muestreo, el muestreo es el proceso de selección. El muestreo es el mecanismo según el cual yo puedo escoger de una población la muestra. Las unidades de análisis las vemos la siguiente semana. Entonces, ok, sí, profe, yo sé que yo tengo que trabajar con una muestra. Entonces, yo tengo que llevar a cabo un muestreo. Yo tengo que llevar a cabo un proceso para escoger la muestra. Y ese proceso de selección de la gente con la que yo voy a trabajar depende de si el estudio de ustedes es cuantitativo, es cualitativo o mixto. Y mixto, ¿verdad? Si más cuanti o más cual. Si ustedes deciden hacer la tesis desde un enfoque cuantitativo, o sea, que era el de contar, por lo general tienen que trabajar con muestras que son representativas de una población. ¿Por qué? Porque la idea, ¿se acuerdan de los estudios cuantitativos? Era generalizar los resultados encontrados en la muestra a toda la población, extrapolar. Entonces, por lo general, si la tesis es cuantitativa, ustedes tienen que usar fórmulas para seleccionar de una población representativa. Profe, ¿cómo hago eso? A estas alturas del siglo XXI, la forma más fácil, y esto, yo uso esta, ¿verdad? Acá les dejo el enlace, es ir a alguna calculadora que en internet abundan y en realidad todas están muy bien, alguna calculadora que a ustedes les permita determinar el tamaño de la muestra de ustedes. Para esto hay fórmulas, entonces esta es la manera más fácil. Entonces, si ustedes van a trabajar, es que, por ejemplo, he tenido estudiantes que tal vez trabajan con Liberty o con el ICE. No van a trabajar con todo mundo, ni siquiera en un departamento del ICE o de Liberty, ni con todos los clientes de Liberty. Entonces, por ejemplo, acá ponen el tamaño de la población, el nivel de confianza y se calcula un tamañito de la muestra viable para una tesis. ¿Ok? Ahora, digamos que el cálculo, ¿verdad? Yo aplico la fórmula, ¿verdad? Ok, profe, yo apliqué la fórmula. Digamos que el cálculo, la fórmula anterior del tamaño me dio que yo necesito 357 personas para la tesis. Todo bien, pero ustedes se preguntarán, profe, ya me dijo que 357, pero ¿cómo escojo yo? O sea, ¿cómo sé de dónde saco las 357 personas? Ya yo tengo este número, pero ¿qué hago con ese número? ¿Cómo las selecciono? Y ahí es donde entran los tipos de muestreo probabilístico. ¿Ok? ¿Qué es el muestreo probabilístico? El muestreo probabilístico es aquel tipo de selección en donde todos los sujetos tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra. Como yo tengo que garantizar la representatividad, yo le tengo que dar el chance a todo mundo de formar parte de la muestra. Pausa acá, entonces les voy a preguntar algo. Imagínense que yo vengo a regalarles a ustedes un viaje a Cancún, aquí en el grupo. Somos 12 personas, no, 11 estudiantes, creo, 12. Digamos que 12. Entonces, ¿cómo creen que yo puedo regalar ese viaje a Cancún? ¿Cómo yo escojo a la persona a quien le voy a regalar el viaje a Cancún, dándoles a las 12 personas el mismo chance de ser escogidos? ¿Cómo tengo yo que regalar ese viaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer para darle el chance a todo mundo de ganárselo? Y una rifa, profe. Una rifa. Exactamente. Entonces, el muestreo probabilístico es aquel en donde los participantes se escogen al azar.
¿Por qué? Porque yo tengo que garantizarle a todo mundo el mismo chance de formar parte de la muestra. Para la tesis de la UIA, lo más común es, y estos son los dos que voy a explicar, que se utilicen un muestreo o aleatorio simple o estratificado. Y ya los vamos a ver. El muestreo aleatorio simple es literal la rifa, ¿verdad? Digamos que yo trabajo en Liberty y tengo que trabajar con 357 clientes residenciales. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy ahí a una base de datos X y al azar de los 50,000 clientes, con un random, ¿verdad? Saco 357 personas aleatoriamente. Entonces, apliqué la fórmula, ¿verdad? La fórmula del muestreo me dijo que eran 357 y los participantes fueron escogidos mediante un muestreo aleatorio simple de la base de datos de Liberty. Aleatorio simple. Nadie les va a decir nada. ¿Qué se entiende de eso? Fue al azar. El otro tipo es aleatorio estratificado. Este suele ser, por ejemplo, digamos que, para ejemplos anteriores. Sí, digamos que el de Liberty. Digamos que Liberty tiene 5 departamentos. Entonces, yo quiero trabajar con una misma cantidad de personas de cada departamento. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digamos que son 100 personas, que la fórmula me dio a mí que tengo que trabajar con 100 personas. Y Liberty tiene 5 departamentos. Entonces yo lo que hago es sacar al azar 20 personas de cada departamento. ¿Por qué es estratificado? Porque yo selecciono grupos, segmentos, bloques de la población y escojo de cada estrato aleatoriamente un número representativo. ¿Me explico? Estos son los dos tipos que ustedes utilizan más, el aleatorio simple y el aleatorio estratificado. Les sirven mucho cuando son empresas grandes, que sí, casi siempre son empresas grandes, entonces ustedes no pueden trabajar con todo el mundo. Todo bien. Ahora pasamos al enfoque cualitativo. Ustedes recordarán que en el enfoque cualitativo a nosotros no nos interesaba extrapolar ni generalizar los resultados a todo un grupo de gente. Por lo tanto, la muestra no tiene por qué ser representativa de toda la población, ni tampoco tiene que ser probabilística. A mí no me interesa generalizar. Por esa razón, se suelen denominar antes que muestra. Si la tesis de ustedes es cualitativa, se suele denominar casos o sujetos de estudio. Es decir, el grupo de personas o documentos o fenómenos específicos con los que yo trabajé, sin la intención de globalizar resultados. Ahora, ¿cómo hago yo para escoger los casos? Y aquí vamos con algunos consejos de entrada. Digamos que ustedes quieran hacer un estudio cualitativo. Un primer criterio para saber el número de casos es la naturaleza del fenómeno bajo análisis. O sea, que los casos sean frecuentes y accesibles, y si recolectar la información lleva poco o mucho tiempo. Entonces, ustedes escojan las personas, los participantes con quienes van a trabajar según su frecuencia, según su acceso, según ustedes puedan recopilar la información rápido. En segundo lugar, trabajen con un número realista de casos que ustedes puedan manejar, de acuerdo con los recursos y literal, con las horas que ustedes tienen. Ya le doy la palabra, Andrea. Voy a terminar la siguiente diapositiva y cualquier cosa yo me devuelvo. ¿Por qué, chicos y chicas? Porque es que la cuestión de la realidad de la tesis es que tal vez ustedes quisieran hacer un muy buen trabajo, pero tienen poco tiempo.
Entonces no pueden ponerse a trabajar con todo mundo. Tienen que seleccionar un número de casos que ustedes solos, porque la tesis es individual, de manera realista puedan analizar. Entonces, digamos acá que yo quiero analizar, ¿qué será? El consumo, como veíamos antes, el consumo de la bebida energética nueva en adultos. Entonces, digamos que de pronto yo digo, este es un estudio cualitativo, yo quiero trabajar con 60 personas para ver qué les pareció la bebida. Pero en realidad, en 4 meses, ya luego yo me doy cuenta que no puedo trabajar con 60 personas. Lo voy a tener que bajar a 40, ¿verdad? Como máximo. Dígame, Andrea. Una pregunta en cuanto a mi tesis, yo tendría que escoger, porque usted me preguntó muchas veces que me enfocara en una cosa. Me enfoco en ciertos clientes como ejemplo, a pesar de que no se va a poder tomar todos los clientes de 3M, digamos, un ejemplo. Correcto, Escojo un cliente A, un cliente B, un cliente C, correcto, digamos. correcto. Ah, Ujú, ujú. Exacto, Andrea. ok. Entonces, el tercer criterio es el entendimiento del fenómeno. Yo dije, ¿cuánto les dije antes? 40, voy a buscar. Entonces, digamos que un tercer criterio es que ustedes escojan una cantidad de personas o participantes que les permitan responder las preguntas de investigación. Cuando yo voy a hacer el estudio sobre la bebida, yo dije, ok, yo puedo trabajar realistamente con 40 personas, pero quizá para responder las preguntas de mi estudio, yo pueda reducirlo a 30. Yo pienso que con 30 está más que bien, como con 30 o 40 yo creo que yo ya podría tener bastante información. Y finalmente, el último criterio es la saturación de categorías. Y es que muchas veces, y esto es en especial, o esto ocurre en especial cuando estamos aplicando instrumentos. Resulta que ya vamos por el encuestado o el entrevistado número 25 y ya esta persona me está diciendo exactamente lo mismo que ya me han dicho los primeros 25, los primeros 24. Entonces llega un punto en el que ya no estoy recabando información nueva, ya se agotó, ya la categoría se saturó. De pronto yo me voy al campo y estoy aplicando entrevistas o encuestas y me doy cuenta de que 30 ya me empiezan a repetir, ¿verdad? El asunto. Llegué a 35, no alcancé las 40. No eran ni las 60 personas que yo pensaba en un principio, ni las 40 que yo podía manejar realistamente. El entendimiento del fenómeno y las categorías, se logró el entendimiento del fenómeno, recabar datos y se saturaron las categorías a las 35 personas. Y claro, como son estudios cualitativos, vean que esto es muy flexible. Esto se va sabiendo como ya con la práctica. Esta es la parte como más, más detallada. Ahora, otra dimensión más de particularidades. Chicos y chicas, cuando ustedes están haciendo un estudio cualitativo, la muestra o estos sujetos de estudio ya ustedes la pueden ir determinando desde antes de empezar la tesis, desde este punto, ¿verdad? Que estamos en este curso, si ya ustedes están familiarizados con la empresa, ya tuvieron una inmersión inicial en el campo, ya ustedes pueden ir previendo con quiénes van a trabajar. Como les acabo de explicar, estos sujetos, el número es tentativo y se puede ajustar en cualquier momento porque los enfoques cualitativos así lo permiten. Y la idea es recabar
información en el contexto natural. Prioricen que respondan, ¿verdad? Que los participantes sean verdaderamente representativos del contexto que ustedes están estudiando. Ok, hasta ahora hemos dicho cómo determinar el número, ¿verdad? Yo les dije aquí yo había apuntado 35. Digamos que ustedes llegan a este punto, profe, yo voy a hacer mi tesis cualitativa. Yo calculo, me la voy a jugar con 35 personas. Todo bien, ¿verdad? Según los consejos. Pero todavía no saben cómo las van a escoger. Ya ustedes tienen el número. Sí, profe, yo me calculo de manera realista que consigo datos y logro manejar 35 personas. Ahora, ¿cómo las escogen? Y aquí es donde entran los muestreos no probabilísticos. En el estudio cualitativo, los datos, los participantes no son representativos. Por lo tanto, yo puedo escoger a estos sujetos según ciertas características o ciertos criterios definidos por el investigador. Es decir, la escogencia es intencional. Si ustedes deciden hacer su estudio cualitativo, pueden calcular con cuánta gente quieren trabajar y a la hora de escoger los participantes, esta escogencia puede ser intencional, según ciertas características, según cierto perfil o según ciertos criterios. En la bibliografía científica hay un montón de subtipos de escogencia intencional. Un montón. Yo solo les voy a explicar 5 o 6, me parece, que son los clásicos, o sea, los salvatandos de la tesis, ¿verdad? Recuerden que estamos acá con una escogencia intencional. La primera forma es el muestreo no probabilístico de voluntarios. ¿Cómo se ve esto? Es cuando ustedes ponen en la tesis. Se trabajó con 15 personas del departamento de ventas de Liberty, quienes fueron escogidos mediante un muestreo no probabilístico de voluntarios. Es decir, porque accedieron libremente a participar en la investigación. Chao. Punto y seguido, chao. Eso fue. Eso fue. Eso es todo. Es una oración lo que tienen que poner. Nadie les va a decir nada. ¿Ok? De voluntarios es un tipo de muestreo muy conveniente porque lo que ustedes quieren decir es que la gente que participó en la tesis fue porque voluntariamente quiso estar ahí, porque libremente accedieron a colaborarles. Entonces nadie dice nada. El segundo tipo, que este es súper común, es súper común, es un muestreo de expertos. ¿Cuándo se usa? Cuando por el tipo de tesis que están haciendo necesitan la opinión de especialistas en un campo. Entonces es muy común en investigaciones o muy exploratorias o más bien muy específicas. Y ustedes requieren apoyarse en participantes que tienen mucha experiencia en ciertas áreas del conocimiento. Entonces suelen poner, se trabajó, se consultó como parte de este estudio, se trabajó con 15 personas del departamento de ventas de Liberty, quienes fueron escogidos mediante un muestreo no probabilístico de voluntarios, es decir, accedieron libremente a participar en la investigación. Adicionalmente, se trabajó con 3 expertos del área de mercadeo de Liberty, quienes se escogieron mediante un muestreo no probabilístico de expertos, porque cuentan con 20 años de experiencia en la empresa y no sé qué y no sé cuánto, y son importantísimos para el análisis de los resultados. 2 líneas y pare de contar. Así se justifica en la tesis. Andrea, diga. Andrés, si me está hablando, está muteada. No.
Profe, está en mute. Gracias, gracias, Esteban. El siguiente muestreo es en cadena por redes o bola de nieve. Este se utiliza cuando se le informa a algunos participantes del estudio y ellos riegan la bola. Entonces, refieren a más participantes que se unen a la muestra. Este también se usa bastante, sí, sí se usa bastante. Entonces, digamos que ustedes escogieron trabajar con 35 personas, las cuales se seleccionaron mediante un muestreo no probabilístico bola de nieve. Es decir, fueron referidos al estudio por colegas o compañeros de trabajo y se incorporaron a la investigación. Ya está. El siguiente es casos críticos. Este suele ser porque el fenómeno que ustedes están investigando, ¿verdad? Es como muy específico, entonces sí o sí tienen que incluir a estos participantes porque garantizan la calidad de la información y la capacidad explicativa. Críticos es que no pueden quedar fuera. Y por último, que estos son los dos que yo siempre uso en todo lo que escribo, ¿verdad? En todo lo que investigo, son el muestreo por oportunidad y el muestreo por conveniencia. El muestreo por oportunidad es como que los casos se presentaron de manera fortuita justo cuando ustedes los necesitaban. Entonces ustedes tuvieron la oportunidad extraordinaria y ni lentos ni perezosos podían dejarla pasar. Entonces fue por oportunidad que ustedes pudieron contactar a esta gente. Y por conveniencia se refiere a que son los casos a los que ustedes tenían acceso. Eran los más fáciles en el entorno en el que ustedes estaban. Entonces, teniendo acceso, siendo conveniente para ustedes, ustedes trabajaron con ellos y se pueden combinar. Por eso les digo que es muy común, yo los uso mucho, entonces yo digo así como que se escogieron, se entrevistó a 15 estudiantes que formaban parte del curso tal, quienes fueron escogidos por oportunidad, por criterios de oportunidad y conveniencia, dado que se encontraban en el horario disponible y en el lapso en que se llevó a cabo la investigación. Listo. ¿Ok? En síntesis, para ir redondeando, porque esta es la parte más difícil, digamos, o como lo más detallado, vimos dos tipos de muestreo. Vimos el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, el muestreo suele ser probabilístico, la rifa. Para garantizar la representatividad estadística, yo le tengo que dar a todo mundo el chance de formar parte de la muestra y por lo tanto tengo que usar una escogencia al azar. Y los tipos más frecuentes, ¿se acuerdan? Era el aleatorio simple y estratificado. Hacer como una rifa de alguna base de datos, ustedes calculan cuánta gente es y la sacan así, random. O segmentan los departamentos de la empresa y sacan un número de personas aleatoriamente. Si la tesis es cualitativa, recuerden que a nosotros no nos interesa generalizar y por lo tanto podemos escoger los participantes de manera intencional, porque cumplen con cierto perfil o ciertas características afines a la investigación, convenientes para el investigador. Y aquí teníamos los subtipos que yo les acabo de explicar, que son los que suelen usar en la tesis. Entonces ustedes, esto es súper fácil. La tesis es de tal característica, entonces los participantes escogieron mediante un muestreo no probabilístico, según, y ponen esto y explican. La última pregunta. Profe, yo quiero hacer un estudio mixto y hay una parte que sí tengo que hacer cuantitativa y otra que es cualitativa. O sea, la tesis, aunque sea cuantitativa, yo igual tengo que escoger expertos o necesito hablar con ciertos expertos. Todo bien, ustedes pueden poner uno de uno y otro de otro. Trabajaron con tanta gente o con tantos datos de manera cuantitativa y para la parte de los expertos los escogieron de manera intencional. Esto se puede perfectamente combinar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay dudas? Yo sé que es bastante, pero va claro. Ahí vamos. Sí, Bastante, sí. ¿ah? Ahí vamos, profe, ahí vamos. Ok. Entonces, ¿cómo se redacta esta parte?
Esto lo tienen que tener a mano cuando vayan a redactar la tesis. Si se encuentran una tesis así como muy buena, entonces tiene que tener esto. Aparece una parte que dice población y sujetos de estudio, o casi siempre aparece para la UIA, es como población y abajo muestra. Entonces, ustedes se ponen, esta investigación se llevará a cabo con, y ahí ustedes ponen la población con la que van a trabajar. Y luego, la gente con la, perdón, la muestra con la que van a trabajar, el número. Y luego tienen que decir cómo los escogieron. ¿Cómo? Entonces, ahí es donde ustedes ponen mediante un muestreo probabilístico de tipo aleatorio o mediante un muestreo no probabilístico de voluntarios porque tal y tal y tal. Y es común que ustedes caractericen la población y la muestra, que además brinden algún tipo de datos que contextualicen al lector. No tienen que ser datos súper específicos, depende mucho de la tesis. Pero si, por ejemplo, son expertos, entonces ustedes dicen que es un ingeniero, que es una arquitecta, con tantos años de experiencia, de elaborar en tal empresa, cuya área de expertise es tal y tal y tal. Casi siempre hay una breve caracterización. Ok, ahora, ay, esto no va acá. Ahora, después de la población y de la muestra, pasamos a las fuentes de información. Las fuentes de información son los recursos, los materiales o los medios a partir de los cuales ustedes obtienen los datos que presentan y analizan en la tesis. Las fuentes son importantísimas porque constituyen la base del conocimiento y les permiten a ustedes sustentar todo lo que aparece en la parte de resultados. Con estas ya pueden estar familiarizados y familiarizadas. Tenemos dos tipos. Las fuentes primarias son aquellas que presentan información original, directa, de primera mano, sin interpretación previa. ¿Quiénes suelen ser? La misma gente que pusieron arriba en la muestra. Entonces, si ustedes en la muestra pusieron 6 expertos y 35, ¿qué les dije? Clientes de Liberty, digamos, 35 clientes, las fuentes primarias son los 6 expertos y los 35 clientes. En esta parte como que se repite. Sí se repite, es esperable que se repita. Entonces, se pone tal cual. Son 6 expertos a quienes se va a entrevistar para tal y tal cosa y además, como parte de las fuentes primarias, se contempla la participación de los 35 clientes a quienes se va a encuestar. Por otro lado, tenemos las fuentes secundarias, que son aquellas que interpretan, analizan, sintetizan información de las fuentes primarias. Y estas suelen ser libros, artículos científicos, informes que sirven de apoyo para explicar o contextualizar el tema. Y casi siempre se ponen así. Libros, artículos científicos e informes de investigación que hablan sobre tal y tal y que se utilizarán para tal y tal. ¿Cómo se redacta? Se pone fuentes de información y luego se coloca una cita que define en términos generales qué son las fuentes. Luego se pone un subtítulo, fuentes primarias, una cita de en qué consisten y ustedes mencionan cuáles son las fuentes primarias de su estudio. Luego, otro subtítulo de fuentes secundarias, una cita que defina qué son y luego ustedes indican cuáles son las fuentes secundarias de su estudio. Básico, muy cuadrado. Ahora pasamos, del más, voy a pausarlo acá y les voy a mostrar un ejemplo para no perdernos, para que lo veamos acá. Es el ejemplo de Eduardo y el ejemplo de Steven.
Mm. Entonces, acá, estos ejemplos están en el eCampus y yo les pongo los objetivos para que ustedes lo vean. Entonces, viene el marco metodológico, aquí hay una breve introducción, luego el tipo de investigación, que acá lo que corresponde es enfoque de investigación, enfoque cualitativo, una cita de qué es, una paráfrasis, perdón, de qué es el enfoque cualitativo y luego por qué este estudio es cualitativo. La argumentación. Lo mismo se hace acá. Párrafos introductorios es un enfoque cuantitativo, se define y luego por qué es cuantitativo. Luego sigue el método o también llamado diseño. Este estudio es de tipo no experimental, transversal, exploratorio. Luego se define que es un estudio exploratorio y se justifica por qué. Igual acá, este estudio es de tipo transversal descriptivo, se define con dos paráfrasis y por qué. Sigue la población. Acá Eduardo había caracterizado un poquito de San Ramón de Alajuela, que era la población general, y luego aparece la muestra, que aquí es donde se define con cuántas personas va a trabajar. Antes de pasar a la muestra, voy a mostrarles el de Steven. Steven puso población y muestra. Entonces, acá define qué es población. Steven trabaja para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, entonces él no puso lo de Compañía Nacional de Fuerza y Luz, no lo explicó, aparecía como en la propuesta al final. Entonces, luego lo dejó así y luego puso lo de la muestra. Y acá la muestra fue elegida por un muestreo no probabilístico según un criterio de expertos. Está compuesta por 3 profesionales con amplia experiencia y conocimiento en materias de reclutamiento, atracción y selección del personal, gestión del talento humano y tendencias laborales. Su perfil se detalla a continuación y presenta las características de esta gente. Completamente claro, ¿verdad? ¿Por qué lo escogió y cómo lo escogió y el número? Y Eduardo, en este caso, escogió y usó la fórmula para determinar que eran 35 pacientes odontológicos y ya habiendo determinado que necesitaba encuestar a 35 pacientes, a la hora de aplicarles los instrumentos, optó por un muestreo por oportunidad porque eran los pacientes que estaban en la clínica, eran los que frecuentaban la clínica. Entonces, aquí se combinó. Estaba la fórmula para determinar el número de pacientes y luego, ay, perdón, eran 20, y luego que los encontró por oportunidad. Y luego dice que trabajó con la odontóloga de esta clínica dental que fue escogida por un muestreo de expertos, porque la tesis era sobre una clínica dental, entonces por supuesto que necesitaba el apoyo de una odontóloga, porque él no es odontólogo. Entonces, estos se combinan, como ven, esto es como de combinar. Y vienen las fuentes, que era lo que les decía, una definición general, fuentes primarias, quiénes son, y luego los pacientes odontológicos y la odontóloga, fuentes secundarias, una cita donde se define y cuáles son las fuentes secundarias que se utilizan. Lo mismo acá. Las fuentes de información primarias se definen y se señalan cuáles son los 3 profesionales expertos y las secundarias. Se definen y se indican cuáles son. Fuentes, revisiones bibliográficas de tesis y artículos de investigación. Hasta acá todo debería ir ya más claro, digamos, ya viendo los ejemplos. Y como ven, no debe ser, no es que sea difícil, lo que pasa es que tiene muchas partes. Ahora,
Ya después de las fuentes viene la parte de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ya me acordé, sí. Estas son dos cosas distintas, pero casi siempre en la UIA aparece bajo un solo subtítulo, técnicas e instrumentos. Dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer en la tesis, se puede optar por dos, yo les diría no más de tres técnicas. Y por técnica me refiero al procedimiento mediante el cual ustedes van a obtener la información. Por ejemplo, ustedes podrían hacer una observación que consiste en visitar un lugar y examinar visualmente, según una lista de criterios, el fenómeno. Pueden escoger hacer entrevistas, que esta es súper común. Una entrevista es una interacción oral entre personas para obtener datos a profundidad. Las entrevistas son orales y se aplican a un número muy reducido de personas. Nosotros no podemos entrevistar a 15 personas, a lo sumo 5, ¿verdad? 6, no sé, 6 es como lo máximo que he visto en mi vida. Luego, las encuestas. Las encuestas son una interacción escrita entre individuos para obtener información muy breve y puntual. Por lo tanto, se aplica a un montón de gente. Las encuestas son, por ejemplo, estas encuestas de servicio al cliente que nos llegan por correo. Esas. Nosotros sí podemos encuestar a cualquier cantidad de gente, entrevistar no. A 300 personas les podemos enviar la encuesta, pero no podemos entrevistar a 300 personas. Y también podríamos optar por revisión bibliográfica. Hay muchas tesis que se basan únicamente en información documental de las empresas, en planes y todo lo demás, o en normas. Entonces, en el caso de ustedes, tal vez hacen una revisión bibliográfica de la normativa y del marco jurídico y de todo lo demás, y digamos, entrevista a expertos. Complementan con una entrevista a 3 expertos en el tema. Y ahí tienen los dos. Es muy común que lo hagan así. Una cuestión como documental que complementan con entrevistas. Ahora, esa es la técnica. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Cuando ustedes ya tienen definido el procedimiento, toca hacer la herramienta o el instrumento, el recurso en el que de verdad se van a recopilar los datos. Si ustedes escogieron hacer una observación, hay que preparar las tablas de criterios o las listas para ir a verificar y tomar anotaciones. Si decidieron trabajar con entrevistas, hay que preparar la guía de entrevista para indagar a profundidad las preguntas. Si ustedes escogieron hacer una encuesta, ya hay que sentarse a redactar las preguntas de la encuesta, el cuestionario, que suelen ser abiertas, cerradas, por escrito, que se manda por correo electrónico. Y si decidieron hacer una revisión bibliográfica, porque es parte de la tesis, entonces en este punto hay que explicar cómo es que se va a trabajar con esa revisión, qué es lo que se va a hacer con los documentos. Entonces, vamos a contrastar. Las técnicas se refieren al proceso. Ya le doy la palabra a Susana, es más abstracto e implica un razonamiento de cuál es el procedimiento que yo voy a emplear para recopilar los datos. Los instrumentos, como su nombre lo dice, literal es la guía, la encuesta, es el formulario como tal. Es más concreto y ya exigen un proceso creativo porque ustedes tienen que sentarse a prepararlo para recabar la información. Dime, Susana. Profe, la consulta que le iba a hacer era que en estos métodos de observación y todo esto, regularmente, o sea, se pueden utilizar más de uno. Es que yo recuerdo que yo había hecho una tesis anterior, también acá en la UIA, y me había permitido, digamos, hacer la entrevista y creo que la encuesta, me parece que había hecho dos, porque le había hecho la entrevista a unas personas en específico, que eran como tres, ¿verdad? Y ya había hecho la encuesta como para, al estudio, digamos, como tal,
ya le había hecho la encuesta para recolectar, pero en este caso, en la técnica, digamos, había utilizado dos procedimientos. Sí, Susana, efectivamente, acá yo les puse seleccionar uno o máximo dos. Y yo les digo máximo dos, o sea, ustedes pueden usar hasta tres, pero considerando el grado de profundidad que se les exige a ustedes en la tesis y el tiempo que tienen para redactarla, vean que, por ejemplo, tanto Eduardo como Steven, ¿verdad? Que son los marcos metodológicos que les traigo de ejemplo, utilizaron dos y ya los vamos a ver, dos. Casi siempre es una revisión documental y una entrevista, o entrevista y encuesta. Pocas veces he visto observación, pero no la descarto. Siempre la explico, aunque sea de manera breve. Y sí, Susana, puede usar perfectamente dos. Ujú. No hay ningún problema. Importantísimo en este punto, lo que tienen que considerar es que las técnicas que ustedes escojan se ajusten al tema y les permitan obtener información relevante para los objetivos. No es que yo voy a hacer una encuesta porque es lo más fácil mandarlo por WhatsApp, por ejemplo, aunque por supuesto que tiene mucho que ver la conveniencia. Lo que ustedes tienen que pensar es, ok, para este objetivo yo voy a hacer una entrevista. Eh, sí, me sirve la entrevista. Yo quiero hacer una entrevista, pero ¿para cuál objetivo me sirve? ¿Es para este o para el otro? ¿En dónde me serviría más para recopilar qué tipo de datos? La revisión bibliográfica es pertinente. ¿Para qué objetivo? ¿Qué tipo de datos voy a recoger de ahí? O la encuesta. Porque recuerden, no es hacerlo por hacerlo, es que ustedes tienen que recopilar información para cumplir los objetivos. Entonces, la técnica y el instrumento tienen que estar acordes con los objetivos. Posiblemente no nos alcance, aunque esté en el cronograma, el tiempo para ver la clase sobre cómo hacer las entrevistas, las encuestas y la observación. Entonces, yo les voy a dejar una clase pregrabada, si no me diera chance, una clase pregrabada con todo el detalle de cómo redactar las técnicas y los instrumentos para que ustedes la tengan ahí, la descarguen y cuando ya decidan a la hora de hacer la tesis, la vean y lo puedan preparar. Ahora, ya aquí vamos finalizando. Además de definir la técnica y crear el instrumento, ustedes también tienen que decir cómo van a procesar y analizar la información. Este es un apartado que se llama análisis y sistematización de los datos, casi siempre, o pone en procesamiento de los datos. Si ustedes escogieron la observación, entonces tienen que preparar un par de parrafitos donde diga cómo, cuándo se van a llevar a cabo, dónde, por cuántas veces, por cuánto tiempo y cómo van a hacer para analizar los datos que recabaron. Si decidieron hacer una entrevista, tiene que venir explícito. Cuándo, dónde y cómo se llevaron a cabo, cuántas veces, por cuánto tiempo, cuánto tardó la sesión, presencial o virtual y cómo van a analizar esos datos. Que aquí suelen justificar mucho análisis por categorías relacionadas con los objetivos. La encuesta, si ustedes escogieron hacer la encuesta, tienen que establecer cuándo, dónde, cómo, si eran presenciales o eran virtuales, si utilizaron una plataforma para prepararla, si enviaron un enlace, por qué medio, por cuánto tiempo estuvo disponible la encuesta para que la gente llenara y cómo van a hacer para procesar esos datos. Si lo hace automáticamente la herramienta o si ustedes tienen que hacerlo manualmente, los gráficos, por ejemplo. Y si escogieron hacer la revisión bibliográfica, ya yo les anticipaba, siempre hay que decir cuáles fueron las fuentes que se consideraron, por qué se consideraron esas fuentes y cómo las van a analizar. Suele ser muy común acá también decir que es que se van a buscar ciertas categorías, ciertos ejes temáticos relacionados con los objetivos de la investigación en esas fuentes. ¿Cómo se redacta? Y ya vamos a ver un ejemplo. Suele aparecer el subtítulo Técnicas e instrumentos. Como técnicas de recolección de datos se escogieron la entrevista y la encuesta.
Esta técnica, por ejemplo, la entrevista, consiste en y se pone una cita de qué es la entrevista. Se seleccionó la entrevista debido a qué y se justifica por qué, para qué sirve. La entrevista se llevará a cabo y todos los datos de cómo, cuándo, dónde. Los datos obtenidos con la entrevista se procesarán de tal manera. Eso solo para la entrevista. Luego, adicionalmente, se decidió utilizar la encuesta como segunda técnica de recolección de datos. Volvemos acá. La encuesta consiste en y ponen una cita. Se seleccionó la encuesta por qué y argumentan cuál es el propósito. La encuesta se llevará a cabo y todos los detalles de la aplicación. Los datos de la encuesta se van a procesar y cómo se van a sistematizar y analizar. Vean que es muy repetitivo. Lo que hay que tener es orden simplemente, pero es muy repetitivo. No es que sea difícil. Entonces, por ejemplo, acá viene técnicas e instrumentos de recolección de datos. Acá Eduardo puso la revisión bibliográfica. Viene la cita. ¿Para qué se hizo? ¿Y cuáles datos se consideran? Acá está que él utilizó la revisión bibliográfica para obtener los datos sobre los equipos tecnológicos que veíamos antes, las alternativas de financiamiento y los costos de los procedimientos odontológicos, según el Colegio de Cirujanos Dentistas. Esta fue la primera revisión bibliográfica y luego Eduardo aplicó una encuesta. Como segunda técnica se utilizó la encuesta, la cita donde la define, por qué se seleccionó, cuándo se llevó a cabo. Y luego acá el proceso para el análisis de los datos. La información obtenida de las empresas médicas de equipos y suministros, lo que vimos de la revisión bibliográfica, fue organizada en el punto 2.7 y las tablas 1, 2 y 3 que aparecían arriba en la tesis para facilitar su claridad y consulta. La información de las encuestas, que es el segundo instrumento, se presentarán en gráficos, los cuales son generados automáticamente mediante la plataforma Microsoft Forms. A partir de los gráficos se obtendrán conclusiones sobre el perfil socioeconómico de pacientes odontológicos y aspectos de calidad del servicio. Vamos a ver, y aquí termino. Y acá vamos a ver esta parte. Las técnicas e instrumentos, la revisión bibliográfica, de nuevo vean que hay una cita, cuáles fueron los artículos, los estudios que se revisaron y para qué. Esto fue lo que se necesitaba encontrar en esa revisión. Luego, el segundo instrumento eran las entrevistas a los expertos. Acá viene, se define qué es una entrevista, por qué se seleccionó esta técnica, se aplicaron de manera virtual por Teams en tales años de aproximadamente 2 horas y permitieron profundizar en tal y tal. Y el proceso para el análisis de los datos. Con base en las fuentes bibliográficas y los antecedentes, se determinaron los puntos medulares acerca del proceso de reclutamiento, gestión del talento humano y tendencias laborales mediados por IA. Esto fue lo que pasó con la revisión de fuentes. Y acá está con lo de las entrevistas, que se realizó un análisis de respuestas que se clasificaron de acuerdo con su alcance para cada objetivo. Los datos se integraron. ¿Ok? Se complementaron los resultados con la revisión bibliográfica. Y acá Steven había puesto las limitaciones. ¿Cómo vamos hasta acá? Con los ejemplos queda un poquito más claro. Es bastante, pero los ejemplos quedan claros. Ya vamos a terminar. Y por último, este es el último apartado. Muchas veces en las tesis de la UIA
Casi siempre esto se los piden en la introducción después del problema. Les piden que pongan las proyecciones de la investigación o lo que en la UIA llaman los alcances. ¿En qué consisten? Son los aspectos del problema o el objeto de estudio que ustedes van a estudiar, lo que efectivamente se logrará describir. Pensémoslo de esta manera, los alcances son los tipos de resultados que ustedes efectivamente van a obtener con su estudio. ¿Qué información sobre el fenómeno, sobre los sujetos o el contexto van a recopilar? Y esta respuesta a las preguntas no es personal, sino que se relaciona estrictamente con lo que ustedes dijeron que iban a hacer en la tesis, con los objetivos de investigación. Entonces, por ejemplo, había visto hacía tiempo en el manual de tesis de la UIA que ellos les anotaban como una fórmula y decía, objetivos es que para redactar las proyecciones se ponían los objetivos específicos más modo explicativo más futuro. Lo que yo entendí de modo explicativo y futuro es explicar a futuro los objetivos específicos. Entonces, si el objetivo específico es explicar la importancia del uso de los puertos de Moín y Limón para el comercio exterior de Costa Rica durante el 18 y el 19, el alcance o la proyección 1 es, se explicará la relevancia en materia de comercio exterior de los puertos de Moín y Limón en Costa Rica, enfatizando tanto las exportaciones como las afectaciones en ambos puertos durante este periodo. Vean que es tomar el objetivo específico y cómo explicarlo a futuro. ¿Y en qué sentido es esto una proyección? Está diciendo qué es lo que va a lograr la tesis, va a cumplir ese objetivo. Para el segundo, identificar las repercusiones de las huelgas sociales del 18 y el 19 al sector exportador orientado en el tránsito de mercancías hacia los puertos de Moín y Limón. Entonces, ¿cuál es la proyección 2? Se identificarán las repercusiones que damnificaron al sector exportador del comercio internacional, particularmente a los individuos relacionados directa o indirectamente con el tránsito de mercancías hacia los puertos Moín y Limón en el periodo 18 y 19. De nuevo, veamos que es como el objetivo específico hacia el futuro, la meta que se va a cumplir. Ok, preguntas, hemos terminado. Consultas. ¿Cómo lo ven? ¿Está muy difícil? Las limitaciones de la investigación son todos aquellos aspectos que no podrán ser abordados. Y la idea es responder a la pregunta, ¿qué tipo de resultados no puede arrojar el estudio? ¿Qué desafíos en la población, en las técnicas, en los instrumentos, en el análisis se enfrentaron? Y de nuevo, la respuesta no es personal porque yo me he topado, esto me pasa casi siempre con tesinas, por ser como de un nivel de bachillerato, pero casi siempre en las limitaciones ponen que es que no tuvieron tiempo, que es que no todo el mundo les respondió la encuesta. En el caso de maestría, se esperaría que ustedes respondan en términos más precisos, más especializados. Por ejemplo, limitaciones del modelo, limitaciones de la propuesta que ustedes están planteando, de la población con la que están trabajando, para que sea más especializado. Ahora, acá tengo un ejemplo y vamos a analizarlo de manera muy breve. Esta es una chica, ¿verdad? Que hizo una tesina de investigación-acción de la carrera de preescolar. Entonces, la chica ponía, durante la realización del presente trabajo se enfrentaron las limitaciones que se mencionan a continuación. Ocurrió un cambio abrupto de un ambiente de aprendizaje presencial a uno virtual, porque como fue en el 2020 fue la pandemia. Los padres de familia no tuvieron el tiempo suficiente para dar acompañamiento a sus hijos durante las clases virtuales. Por lo tanto, muchos niños se encuentran frente a la pantalla de la computadora sin más guía que la docente. La mayoría de los padres no poseen conocimientos en pedagogía para dirigir a los chicos. Los estudiantes y docentes deben lidiar con problemas de conexión a Internet.
Debido a la estación lluviosa, muchos hogares presentaron cortes temporales de electricidad, lo cual imposibilitó a algunos estudiantes conectarse a clases. Vamos a dejarlos hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa? Vean, todavía estas primeras de un cambio abrupto de aprendizaje presencial a virtual se podrían entender como limitaciones de la investigación, pero acá no queda claro por qué son limitaciones, porque esto es una viñeta con una idea. Y en realidad, si nos ponemos más precisos, que estuvo lloviendo, que era la estación lluviosa y que hubo cortes de electricidad, ¿en qué medida impidió la realización de la tesis? Yo no sé qué tiene que ver eso con la tesis. No viene argumentado la cuestión de la tesis. Entonces, tras de que hay algunas que no, las otras tampoco están claras. ¿Cómo debería verse una limitación correctamente redactada? Por ejemplo, dado que se trabajó en entornos virtuales de aprendizaje, las evaluaciones se basaron en fotografías de las tareas asignadas, por lo que no se pudo valorar el desempeño de los niños como tal durante la tarea. Esta situación impidió observar procesos cognitivos y motores y brindar la retroalimentación oportuna. Aquí sí está más claro en qué medida un entorno virtual de aprendizaje afectó la evaluación y la medición de los procesos cognitivos. Pero si nosotros hacemos listas de limitaciones, corremos el riesgo de oscurecer lo que queremos decir. Por lo tanto, de vuelta al examen, a la fórmula, yo a ustedes sí les estoy pidiendo una lista, pero es porque es el efecto, es en términos del cuadrito, y el cuadrito que yo les dejo acá, vean, es un ejemplo para orientarlo en la construcción de su propio cuadro. La idea es que cuando ustedes lleguen a la tesis, ustedes lo redacten de manera más amplia. Ok. Estamos entonces, todo clarísimo, estábamos de acuerdo